Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de En Trending. La Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina y por ello hemos decidido dedicar este programa para hablar sobre religión. Pero para iniciar me gustaría saludar al otro lado de la pantalla a mi compañera Paulina. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Frida, muy bien, gracias. Qué bueno estar juntas nuevamente en este programa. Y pues así como lo mencionas, hoy hablaremos sobre religión, un tema que obviamente cada persona tiene una postura diferente, pero justamente en redes sociales estuvo esta tendencia, ya que pues no sé si te recuerdas que la semana pasada hubo un comunicado por parte del Vaticano que justamente desaprobaba la unión entre personas del mismo sexo y pues justo de ahí vamos a comenzar a abordar este programa aparte de la Semana Santa, ¿no es así? Así es, Pau. Les tenemos mucha información al respecto, pero para adentrarnos en el tema, ¿por qué no conocemos en un minuto la definición de religión que Alberto nos preparó? Vamos a verlo. La religión es un fenómeno social y cultural tan antiguo que algunas concepciones indicarían que surge a la par de la aparición del ser humano moderno hace 200.000 años. Es un sistema de creencias, comportamientos y prácticas que se adjudican a la veneración de un ser supremo supernatural, divino o espiritual, al cual se le rinde culto. A lo largo de la historia, las religiones han servido para establecer de alguna manera un orden moral y ético en la sociedad. También puede entenderse como un ejercicio de poder sobre los creyentes. Durante siglos, fueron los líderes religiosos los que gobernaron países enteros. Actualmente se estima que existen por lo menos 10.000 religiones en el mundo, y por la suma complejidad que envuelve este tema, en esta emisión de En Trending abordaremos la importancia e impacto del fenómeno religioso en la sociedad actual. Pues como acabamos de ver, la religión es tan antigua como el ser humano mismo. Por ejemplo, una de las religiones que actualmente se practican y que va en aumento dentro de la población mexicana es la religión cristiana, que surgió en el siglo I. Así es, Frida, y además, pues que esta religión es la más emblemática de la historia y la más extendida alrededor del mundo, incluyendo pues su evolución y postura, la cual es muy diversa. ¿Y qué te parece si vamos a verlo en la primera parte del reportaje que nos preparó Yadira? Vamos. El cristianismo se remonta al siglo I en el pueblo de Judea. Dominado por el Imperio Romano, aquí aparece la imagen de Jesús, el Mesías enviado por Dios para predicar un mensaje de amor y solidaridad entre su comunidad, convirtiéndose pronto en una figura muy incómoda para las autoridades, por lo que terminan crucificándolo. Pero según la historia, esto no evitó que el mensaje de Jesús se esparciera a través de sus 12 apóstoles que continuaron con su labor, consiguiendo cada vez más seguidores a los que denominan cristianos. El cristianismo triunfó y se expandió en el mundo del Imperio Romano gracias al apoyo de los emperadores, sobre todo de Constantino y de Teodosio. Al pactar con el imperio, pues obviamente el cristianismo original, el cristianismo que había predicado Jesús, un cristianismo de amor, un cristianismo de perdón, pues se perdieron, ¿no? Entonces, al aliarse con el poder, pues obviamente los dirigentes cristianos, ¿no? Los obispos, el obispo de Roma, ¿no? Tuvieron que hacer algunas concesiones, ¿no? Sobre todo. Y las principales concesiones fueron pues alrededor del poder y de la violencia. Finalmente pues, los reyes eran violentos, hacían las guerras, y con el tiempo pues se justificaron cosas que el cristianismo original jamás hubiera justificado, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición, las guerras de cruzada, ¿no? La Guerra Santa, el matar en nombre de la fe, pues todo esto era imposible que el cristianismo original lo hubiera aceptado. El cristianismo ha presenciado diversas transformaciones a lo largo del tiempo y poco a poco se ha debilitado ante la secularización de la sociedad, es decir, los miembros han cambiado las creencias religiosas por otras más enfocadas a la esfera civil. En el siglo XVIII, cuando comienza, desde el XVII, comienza la secularización de la vida, ¿no? El cristianismo comienza a perder fuerza como moderador de los valores, de las tradiciones, de las fiestas, de todo lo que era el ambiente, la vida cotidiana, digamos, ¿sí? Cuando se impone el Estado como un Estado laico, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX, después de la Revolución Francesa,
obviamente el cristianismo abandonó esta posición, digamos, tan radical, ¿no?, respecto a la violencia, y regresó a los orígenes del cristianismo, de las ideas del amor, la solidaridad, etc. Este es el cristianismo del siglo XIX, del siglo XX, el cristianismo actual, ¿no? En el último censo del INEGI, los datos demuestran que el 8.1% de la población total en México se considera no creyente o sin religión. No es que la religión haya desaparecido, lo que pasa es que la cantidad de ofertas religiosas muestra también la oportunidad que tiene el ser humano de buscar diferentes caminos, ¿no? La fundamentación de todas las religiones no sería tanto las creencias, ¿no?, la creencia en Alá, en Cristo, en Buda o en cualquiera de las múltiples ofertas religiosas, sino una moral, una ética que nos lleve a buscar, pues, la solución a los problemas básicos del ser humano, ¿no? Acabamos de conocer parte de la historia del cristianismo, sin embargo, sabemos que existen muchas otras religiones. Estudios revelan que existen más de 4.000 religiones alrededor del mundo y pues bueno, también incluidas las vivas y las ya extintas. Sí, es una cantidad impresionante. Y pues justo la diversidad que existen en las prácticas religiosas es reflejo de las diferentes culturas que existen. Pero ¿qué te parece, Pau, si para conocer un poco más de las diferentes religiones que existen alrededor del mundo, checamos la nota que Adalit nos comparte? Vamos a checarlo. La mayoría de las religiones giran en torno a creer o poner su fe en algo o alguien, con el propósito de encontrar sentido a la vida y la existencia. Se dice que la religión intenta recomponer la relación con lo divino, que se ha perdido en el transcurso de la vida del hombre. Se estima que 8 de cada 10 personas pertenece a alguna religión, y es que gran parte de los sucesos religiosos forman parte de la cultura, siendo la sociedad quien dicta una serie de elementos, normas o conocimientos a los que va encaminada su fe. Alrededor del mundo existe una variedad de religiones relacionadas con la cultura. Una de las más practicadas es el cristianismo, religión monoteísta que tiene su origen histórico en el judaísmo, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, a través del tiempo, el cristianismo ha pasado por numerosas divisiones, las cuales han dado lugar a varios grupos de creencias con variaciones, como católicos, protestantes y ortodoxos. El Islam, igualmente monoteísta, está basado en el libro sagrado del Corán, cuya premisa principal radica en que no hay más Dios que Alá, y a su vez, Mahoma es el último mensajero de Alá. El hinduismo, politeísta, engloba varias religiones diferentes, siendo una fusión o síntesis de varias costumbres y tradiciones de la India. Es por eso que tiene diversas doctrinas y dioses. El budismo fue fundado por Buda en la India. Se considera, además de ser una doctrina religiosa, una filosofía de vida, ya que no solo se cree en un Dios, sino que contempla características de la existencia del ser, el karma y el renacimiento. También existen religiones populares étnicas o indígenas, así como personas que no creen en la existencia de algún Dios superior a la humanidad y se les denomina ateos. Existen diversidad de creencias alrededor del mundo. Muchas veces la religión se hereda o se decide. Sin embargo, cada quien es libre de creer y apropiarse de lo que más enriquezca su existencia. Es momento de hacer una pausa, pero no te vayas porque al regresar tenemos la entrevista sobre jóvenes y religión. Regresamos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer el Censo Poblacional y Vivienda 2020, donde se puede observar que los mexicanos se alejan cada vez más de las prácticas religiosas y son los jóvenes quienes menos se sienten identificados con alguna religión.
Así es, Frida, y más datos como este, pues los podemos saber ahorita justo en la entrevista que estamos por iniciar sobre cómo la perspectiva y la relación de los jóvenes con la religión. Y pues por eso, precisamente por este dato, les presento a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Mora. Él es investigador del Colegio de México y especialista en sociología de la religión. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Pues como tal, para iniciar, me gustaría preguntarle, ¿cómo describiría usted cuál es la relación que existe actualmente entre los jóvenes y la religión? Yo creo que una palabra para definir la relación de los jóvenes y la religión sería ambivalente, porque por un lado sí tenemos ciertamente muchos jóvenes que se están alejando de la religión. Bueno, primero que nada, la etapa de la juventud es una etapa difícil en términos de la identificación religiosa. Es un momento, un punto crítico donde las personas deciden si quieren estar suscritos a una religión o no. Y estamos en una sociedad donde cada vez hay más opciones de creencias, de pertenencias. Entonces, esa etapa es particularmente interesante. Y algunos estudios que se han realizado sobre grupos sin religión observan que precisamente es la juventud o antes de los 18 años donde los jóvenes deciden estar fuera de la religión, ¿no? O incluso apegarse al agnosticismo, al ateísmo. Es cierto que en este censo 2020 se observa que los grupos sin religión han crecido mucho, pero hay que tener ahí un poco unas pinzas para decir que son personas sin religión, pero posiblemente sí creen, pero no están suscritos a una religión, pero mucho menos ateos o mucho menos agnósticos. Y por otro lado también han crecido las creencias llamados cultos populares, creencias con raíces étnicas, y también ahí los jóvenes son los que son mayoría. Entonces es un poco ambivalente esta relación entre los que se están alejando, para los cuales la iglesia ya no es una institución relevante, y también los que están buscando otras formas de creer. Ok, doctor, y justo con este dato que nos da, pues viene la razón, ¿no? El por qué serían las principales causas de que los jóvenes se estén alejando de la religión y qué tan importante se ven influenciados, digamos, desde la familia en su casa y también en la escuela con sus estudios. Yo diría varios factores para este alejamiento de la cuestión religiosa. Por un lado, cuando los jóvenes están creciendo, tienen contacto, si crecen en una familia religiosa, comienzan a tener contacto con discursos diversos, no solamente otras religiones distintas a la que ellos creen o su familia les inculca, sino también discursos seculares, la ciencia, los discursos cívicos, otras ideologías seculares, por ejemplo, el comunismo, socialismo, etc. Entonces, este contacto con otro tipo de discursos es un factor muy importante. Por otro lado, también tenemos este fenómeno que se conoce como la mundanización de lo sagrado, donde cada vez más estamos evaluando la cuestión religiosa y las jerarquías religiosas con las formas en que medimos cualquier institución civil, ¿no? Entonces ahora, cuando sucede algún tipo de conflicto, algún tipo de problema con la iglesia, rápidamente decimos, o las iglesias o las religiones, decimos, tiene que ser juzgado, ¿no? Actualmente está la lupa sobre las instituciones religiosas, cuestionando todo lo que se hace, si es algún tipo de delito, si es algún tipo de exceso, algún tipo de acumulación excesiva también. Otro fenómeno también es que la religión está perdiendo la relevancia social, y esto tiene que ver también con algo que se llama secularización, que es la separación de las esferas. Por un lado está lo político, por otro lado está lo económico, por otro lado está lo religioso. Una de las teorías dice que deberíamos de transitar o que las sociedades están transitando hacia ese estado de separación de esferas. Cuando pasa eso, en verdad, lo religioso pierde relevancia, ya no está dando sentido a la organización social, a la garantía o a la autoridad política. Entonces ahí está perdiendo relevancia también la religión. Y un punto final que me gustaría subrayar es que también hay declive efectivamente de las creencias y de las prácticas religiosas, y esto es en el nivel individual. En el 2016 se hizo una encuesta por parte de la red de investigadores del fenómeno religioso en México, y encontraron que precisamente los jóvenes son aquellos que están yendo cada vez menos a las iglesias, a los servicios religiosos, ¿no? Sí, 37% solamente de ellos están asistiendo, y también son los que están buscando otras formas de creencias o otras formas de prácticas como meditación, yoga, técnicas espirituales orientales, etc.
Doctor, y retomando un poquito como estas ideas que nos expresa, ¿podríamos decir que entonces los jóvenes se están alejando no tanto como tal de la religión, sino más como de las instituciones religiosas y las prácticas que ellas conllevan? Totalmente, yo creo que deberíamos de matizar un poco el asunto, no decir que estamos transitando a una sociedad secular o totalmente atea, sino más bien a una sociedad cada vez más diversa y a una sociedad cada vez más plural. Creo que esas son las palabras, diversificación y pluralidad. Y eso implica que están participando cada vez más religiones. Por supuesto, eso también genera consecuencias para el catolicismo, que era, Claro. sigue siendo todavía una religión con una amplia, un amplio grupo de personas que están suscritos, pero cada vez menos, ¿no? Ahora, de acuerdo al censo, hay 77%, 78 en el caso general, y los jóvenes 77, entonces todavía menos. Ok, doctor, y bueno, para finalizar esta entrevista muy puntual, que nos pueda decir algunas conclusiones respecto a este tema y también, pues, generalmente, ¿cómo sería futuro estas religiones en esa generación que somos los jóvenes? Yo creo que me quedo con esta cuestión de la diversificación y también la pluralidad, por un lado, y la desregulación del mercado religioso mexicano. Cada vez es más evidente que está pasando. Creo que vamos a transitar hacia ese proceso y me parece bien que en algún sentido las personas cada vez cuestionen y definan qué es lo que quieren creer. Solamente también hay que tener cuidado, por otro lado, que la sociedad también tiene algunos fenómenos de contrasecularización o de retorno de grupos conservadores y en algunos casos extremos que quieren poner y estipular su propia visión sobre el mundo. A mí me parece que eso podría ser una cuestión peligrosa, pero por lo pronto estamos transitando hacia esa pluralidad que me parece muy enriquecedora para la sociedad. Y en términos del individuo, creo que la religión, más allá de las críticas que pueda tener como institución, también tiene varios, podríamos llamarlos, beneficios. Por un lado, es un fenómeno social que brinda certidumbre y sentido para algunas personas, hay que reconocerlo. Por otro lado, también genera comunidad y genera ayuda dentro de esa comunidad. Y finalmente, para muchas personas es una cuestión de asistencia o terapéutica incluso. Hay personas que encuentran en la religión un tipo de ayuda para algún tipo de problema que tienen a nivel individual. Okay. De acuerdo, doctor Mora, pues lamentablemente el tiempo es muy corto, definitivamente podríamos hablar mucho más sobre este tema, pero no nos queda más que agradecerle por este análisis que nos comparte sobre los jóvenes y la religión. Así es, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y también pues lo invitamos justo a que vea la segunda parte de nuestro reportaje que nos tiene Yadira, en el que aborda justo las diversas posturas del cristianismo y también su debilitamiento. Lo invitamos a verlo. Frente a temas como el aborto, la eutanasia y matrimonios entre personas del mismo sexo, la postura de la Iglesia ha causado polémica en una población joven que se pondera cada vez más liberal, respaldada por los derechos humanos que sientan las bases para fundamentar la libertad de elegir sin ataduras de ningún tipo. En tanto que practicamos un principio de laicidad, la Iglesia no ejerce algún poder sobre estos derechos. Sin embargo, desde su calidad moral, externa sus opiniones respecto a estos sucesos, creando un debate entre las personas que aceptan estas condiciones cristianas y quienes no. Como investigadora, no como creyente, creo que es importante separar estas dos dimensiones. Me queda claro que más que una actitud de rechazo, esa negativa de la Iglesia es la consecuencia inevitable de la fidelidad al Evangelio. O sea, el texto sagrado es inalterable porque no es palabra sobre Dios, es palabra de Dios. Obviamente la postura del Papa va a estar fundada en las enseñanzas del Evangelio y entonces he ahí el alcance de su flexibilidad. Aunque las opiniones respecto a la Iglesia y el cristianismo están divididas, la religión busca de cierto modo un acercamiento con la divinidad, una explicación al sentido de la vida y la naturaleza humana. En ese nivel, bueno, la religión obviamente es favorable para la sociedad porque sería la base más firme para la construcción de una identidad colectiva. Además, porque le ofrece al hombre respuesta a estas interrogantes fundamentales que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Cuál es el origen de la existencia? ¿Cuál es el fin último? ¿Por qué pudiendo no haber existido, existo? ¿Y cómo tendría que obrar para alcanzar esa felicidad que deseo?
No obstante, fenómenos como el proselitismo o el fanatismo religioso son muestra de estos efectos e ideas que tergiversan la esencia de la religión y pueden desencadenar en conflictos bélicos, terrorismo o atentados en nombre de Dios. En algunos contextos, la religión puede ser un principio de cambio, o sea, tiene un efecto revolucionario, transformador. Y en ese sentido podemos pensar que puede contribuir poderosamente a ese desarrollo humano, pero también la religión puede convertirse en el discurso legitimador de un determinado orden político y económico opresor, y entonces lo único que genera es la reproducción de esas estructuras de injusticia. En nuestro país, la religión dominante es el catolicismo, con un 77.7% de seguidores, pero también se practica el pluralismo religioso o libre culto, lo que permite que los individuos elijan la religión a la que quieran adherirse o no, dejando de lado la imposición y reproducción de dogmas cristianos para finalmente encontrar lo que para cada uno signifique la divinidad. En cada cultura y población sus creencias son diferentes, al igual que en sus religiones, como lo hemos visto a lo largo del programa. Incluso en las comunidades indígenas, pues ejercen esta diversidad en las religiones. ¿No es así, Frida? Así es, Pau. Este sincretismo religioso, esta fusión entre la cosmovisión prehispánica y el catolicismo han creado una gran diversidad en las prácticas religiosas entre las comunidades indígenas. Pero ¿qué te parece, Pau, si para conocer mejor los detalles sobre la religión y las comunidades indígenas en nuestro país, checamos la nota que Jacibe nos presenta? Vamos a verla. Los pueblos indígenas se han regido durante miles de años por usos y costumbres y cosmovisiones diversas. Cada comunidad tiene prácticas religiosas propias dependiendo de su cultura. Durante la conquista española comenzó el proceso de evangelización de los pueblos mesoamericanos, lo que trajo consigo una serie de transformaciones y mezclas entre culturas con la idea de crear una sola religión, lo cual nunca pasó. Por supuesto, en la evangelización se va a optar por o se va a buscar que la población originaria deje sus creencias y adopte las nuevas creencias. La evangelización también va a estar apoyada en las prácticas religiosas de las comunidades y en las organizaciones de las propias comunidades. De tal manera que entonces vamos a encontrar una serie de continuidades que van a permitir la constante reconfiguración cultural y que va a estar acompañada de la permanencia de muchos rasgos religiosos de los pueblos originarios. La historia de la transformación religiosa de los indígenas mexicanos está impregnada de violencia y coacción, pero también de transacciones y arreglos de muy diverso orden. Aquí hay un elemento que poco se ha destacado, y yo considero que a partir del proceso de independencia es cuando empieza un proceso de construcción de Estado Nacional que está buscando una homogeneidad cultural. Y en este sentido, entre muchos otros aspectos, se le empieza a dar prioridad a una presencia de religiosidad católica y una sobrevaloración de los elementos católicos presentes en los grupos sociales de esta naciente sociedad, ¿no? Entonces, aquí empieza a desarrollarse una negación de los elementos mesoamericanos en las culturas y en las religiosidades de los pueblos de nuestro país. La idea del sincretismo, como hoy lo conocemos, alude a una fusión de culturas donde los elementos de una religiosidad mesoamericana se van a mezclar con los del catolicismo y va a surgir una nueva religión en donde se asimilan todos los elementos de manera homogénea. La manera en cómo afecta esta idea es que justamente va a negar la diversidad cultural. Y la diversidad cultural que está presente va a ser considerada como un elemento de atraso o un problema para el desarrollo. Entonces, no es propiamente la práctica religiosa lo que afecta, sino es la idea de sincretismo, la idea de hibridación, de mestizaje, que va a ocasionar que las expresiones mesoamericanas de hoy en día sean vistas como expresiones atrasadas
y que son un tropiezo para el desarrollo. Llegamos al final de En Trending, esperando que hayan aprendido tanto junto con nosotras sobre religión, un tema que muchas veces está sobre la mesa y del cual todos tenemos posturas diferentes. Sin embargo, recordar que justo la religión forma parte de la historia, las tradiciones, de la cultura tan diversa y universal en las sociedades del mundo. Así es, Pau. Como parte de nuestros derechos humanos, todas y todos tenemos la libertad de ejercer la religión que queramos, pero de igual forma estar libres de cualquier religión si así lo deseamos. Debemos respetar las creencias de los demás y no afectar a los otros con las propias. Con esto concluimos este programa. Nosotros los esperamos la próxima semana con otro tema que sea tendencia aquí en Trending. Bye.